¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? Planteamiento cuantitativo del problema. Desarrollo de la idea en 5 elementos. 1. Objetivos de investigación. 2. Preguntas de investigación. 3. Justificación de la investigación. 4. Viabilidad de la investigación. Y 5. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto ha profundizado en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. 1. De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo, si no sabemos qué investigar. En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o bien tardar un tiempo considerable. Depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema de su estudio, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. Seleccionar un tema o una idea no lo coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes, necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Rase, 2010. Celtis y otros, 1980. Delimitar es la esencia de los planteamientos cuantitativos. Ahora bien, como señala Akoff, 1967, un problema planteado correctamente está resuelto en parte. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Pie de página. 1. El término problema proviene del griego y su significado original es escudo, valla, obstáculo o impedimento. Edelin, 2009. El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de escribirlo en forma clara, precisa y accesible. En ocasiones sabe lo que quiere hacer, pero no cómo comunicarlo a los demás, y tiene que realizar un mayor esfuerzo por traducir su pensamiento a términos comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren la colaboración de varias personas. Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden a una extensa gama de propósitos de investigación, como describir tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar teorías. 1. Criterios para plantear el problema. Según Kerlinger y Lee, 2002, los criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa son: el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, características o atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etc., que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Por ejemplo, si alguien se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues ni lo sublime ni el alma son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? 1. Los elementos para plantear un problema son fundamentalmente 5 y están relacionados entre sí. Los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En la investigación, como en la vida, nuestras acciones se guían por objetivos y preguntas. Por ejemplo, si un artista va a pintar un cuadro, antes de comenzar debe plantearse qué va a dibujar. No es lo mismo un paisaje de la naturaleza que una escena de la vida cotidiana o un bodegón. También tiene que definir qué técnica utilizará: óleo, acuarela, lápiz, pastel, etc.
Por otro lado, es necesario que determine el tamaño del cuadro, o área en que va a pintar. Lo mismo ocurre con un músico cuando decide componer una pieza. Para empezar, debe plantearse si va a componer una balada, una rola rockera, una bachata, una sinfonía, un tango, etc. De igual manera, un investigador, antes de emprender su estudio, tiene que plantear el problema, establecer sus objetivos y preguntas, lo que va a pintar o a componer, y qué método, o enfoque va a utilizar, cuantitativo, cualitativo, o mixto. Por ejemplo, en pintura, óleo, acuarela, etc., o una mezcla. En música, contrapunto, serialismo, al azar, improvisación, etc. Pero además de estos dos elementos hacen falta otros. La justificación, ¿por qué componer la pieza? La viabilidad del estudio, ¿es factible componerla con los conocimientos, habilidades y recursos que se poseen y a tiempo? Y una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, que aporta la pieza de acuerdo con el panorama y tendencias musicales. Objetivos de la investigación. En primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Con unas investigaciones se busca, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial. En tal caso, debe mencionarse cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de ella. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas, es decir, susceptibles de alcanzarse. Tucker, 2004. Son las guías del estudio, y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Al redactarlos, es habitual utilizar verbos y derivados del tipo describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar, y relacionar, respecto de los conceptos o variables incluidas. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes entre sí. Objetivos de investigación. Señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Ejemplo. Investigación de Mariana sobre el noviazgo. Para continuar con el ejemplo del capítulo anterior, diremos que una vez que Mariana se ha familiarizado con el tema y decidido llevar a cabo una investigación cuantitativa, encuentra que, según algunos estudios, los factores más importantes son la atracción física, la confianza, la proximidad física, el grado en que cada uno de los novios refuerza positivamente la imagen personal del otro y la similitud entre ambos, en convicciones fundamentales y valores. Entonces, los objetivos de su investigación se podrían plantear de la siguiente manera. Determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. El desarrollo del noviazgo se entenderá como la evaluación que hacen los novios de su relación, el interés que muestran por ella y su disposición a continuarla. Evaluar cuál de los factores mencionados ejerce mayor influencia sobre la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella, y la disposición a continuarla. Indagar si se encuentran vinculadas entre sí, la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud. Analizar si hay o no diferencias entre los hombres y las mujeres respecto al peso que le asignan a cada factor en la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y su disposición a continuarla. Examinar si hay o no diferencias entre parejas de distintas edades en relación con el peso asignado a cada uno de los factores en torno a la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y la disposición a continuarla. Es posible que durante la investigación surjan otros objetivos, se modifiquen los objetivos iniciales, o incluso se cambien por nuevos objetivos, según la dirección que tome el estudio. 2. Preguntas de investigación. Orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. No deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear, por medio de una o varias preguntas, el problema que se estudiará.
Hacerlo en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimiza la distorsión. Christensen, 2006. Con frecuencia, las preguntas de investigación se plantean en términos de ¿qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Leucovitz, 2010. Lavralkas, 2008, y Blaikie, 2003. No siempre en la pregunta o las preguntas se comunica el problema en su totalidad, con toda su riqueza y contenido. A veces se formula solamente el propósito del estudio, aunque las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Al respecto, no podemos decir que haya una sola forma correcta de expresar todos los problemas de investigación, pues cada uno requiere un análisis particular. Pero las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el campo del problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación. Ferman y Levin, 1979. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Por tanto, hay que acotar las preguntas como las siguientes. ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? ¿Cómo afecta el fuego al concreto? ¿Por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras? ¿En qué programas de televisión hay muchas escenas sexuales? ¿Cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia? ¿Los gerentes se comprometen más con su empresa que los obreros? ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto? Etcétera. Esas preguntas constituyen más bien ideas iniciales que es necesario refinar y precisar para que guíen el comienzo de un estudio. La última pregunta, por ejemplo, habla de medios de comunicación colectiva, término que implica la radio, la televisión, los periódicos, las publicaciones, el cine, los anuncios publicitarios en exteriores, Internet y otros más. Asimismo, se menciona voto sin especificar el tipo, el contexto ni el sistema social, tampoco si se trata de una votación política de nivel nacional o local, sindical, religiosa, para elegir al representante de una cámara industrial o a un funcionario como un alcalde o un miembro de un poder legislativo. Incluso si el voto fuera para una elección presidencial, la relación expresada no lleva a diseñar actividades pertinentes para completar una investigación, a menos que se piense en un gran estudio que analice todas las posibles vinculaciones entre ambos términos, medios de comunicación colectiva y voto. En efecto, tal como se formula la pregunta, origina una gran cantidad de dudas. Se investigarán los efectos que la difusión de propaganda a través de dichos medios tiene en la conducta de los votantes. Se analizará el papel de estos medios como agentes de socialización política respecto del voto. Se investigará en qué medida se incrementa el número de mensajes políticos en los medios de comunicación masiva durante épocas electorales. ¿Acaso se estudiará cómo los resultados de una votación afectan lo que opinan las personas que manejan esos medios? Es decir, no queda claro qué se va a hacer en realidad. Las preguntas deben ser concretas, pues no es lo mismo votar por un consejero estudiantil que para elegir al presidente de un país. Lo mismo ocurre con las otras preguntas, que son demasiado generales. En su lugar deben plantearse preguntas mucho más específicas, como por ejemplo, ¿el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación está vinculado con el tiempo que perdura su matrimonio? En un contexto particular, por ejemplo, parejas que tienen más de 20 años de matrimonio y viven en los suburbios de Madrid. Otros ejemplos de preguntas son los siguientes. ¿Cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado, CR? ¿Cómo se asocian la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo en la gestión gerencial de las empresas industriales con más de 1000 trabajadores en la ciudad de Caracas? Las series televisivas estadounidenses traducidas al español, En la escena del crimen, o CSI, y La ley y el orden V, exhibieron el último año más escenas sexuales que las telenovelas chilenas. Conforme se desarrollan las psicoterapias aumentan o declinan las expresiones verbales de discusión y exploración de los futuros planes personales que manifiestan las pacientes, que son mujeres ejecutivas que viven en Barranquilla. ¿Existe alguna relación entre el nivel jerárquico y la motivación intrínseca en el trabajo en los empleados del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina?
La exposición de los votantes a los debates televisivos de los candidatos a la presidencia de Guatemala está relacionada con la decisión de votar o de abstenerse. Cuanto más precisas son las preguntas, más fácilmente se responden, y esto deben tomarlo en cuenta sobre todo los estudiantes que se inician en la investigación. Desde luego, hay macroestudios en los que se investigan muchas dimensiones de un problema y que, inicialmente, llegan a plantear preguntas más generales. Sin embargo, casi todos los estudios versan sobre cuestiones más específicas y limitadas. Ejemplo. Investigación de Mariana sobre el noviazgo. Al aplicar lo anterior al ejemplo de la investigación sobre el noviazgo, las preguntas de investigación podrían ser: la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud ejercen una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes catalanes. ¿Cuál de estos factores ejerce mayor influencia sobre la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y la disposición a continuarla? Están vinculadas la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud. ¿Existe alguna diferencia de género, entre los hombres y las mujeres, con respecto al peso que le asignan a cada factor en la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y su disposición a continuarla? La edad está relacionada con el peso asignado a cada factor respecto de la evaluación de la relación, el interés que muestran por ella y la disposición a continuarla. Como podemos observar, las preguntas están completamente relacionadas con sus respectivos objetivos, van a la par, son un reflejo de estos. Ya sabemos que el estudio se llevará a cabo en Cataluña, pero debemos ser más específicos. Por ejemplo, realizarlo entre estudiantes de licenciaturas administrativas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora bien, con una simple ojeada al tema nos daríamos cuenta de que se pretende abarcar demasiado en el problema de investigación y, a menos que se cuente con muchos recursos y tiempo, se tendría que limitar el estudio, por ejemplo, al factor de la similitud. Entonces, se preguntaría, ¿la similitud ejerce alguna influencia significativa sobre la elección de la pareja en el noviazgo y la satisfacción dentro de este? Por otro lado, como sugieren Morse, 2010, y Rojas, 2001, es necesario establecer los límites temporales y espaciales del estudio, época y lugar, y esbozar un perfil de las unidades o casos que se van a analizar, personas, procesos, viviendas, escuelas, animales, fenómenos, eventos, etc., perfil que, aunque es tentativo, resulta muy útil para definir el tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo. Desde luego, es muy difícil que todos estos aspectos se incluyan en las preguntas de investigación. Pero cabe plantearse una o varias interrogantes y acompañarlas de una breve explicación del tiempo, el lugar y las unidades de observación del estudio. Al igual que en el caso de los objetivos, durante la investigación pueden modificarse las preguntas originales o agregarse otras nuevas. Y como se deduce de lo anterior, la mayoría de los estudios plantean más de una pregunta, ya que de este modo se cubren diversos aspectos del problema a investigar. León y Montero, 2003, mencionan los requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación. Que no se conozcan las respuestas, si se conocen, no valdría la pena realizar el estudio. Que puedan responderse con evidencia empírica, datos observables o medibles. Que impliquen usar medios éticos. Que sean claras. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, que aporte conocimientos a un campo de estudio. Justificación de la investigación. Indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, el para qué del estudio o por qué debe efectuarse. La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella.
El pasante deberá exponer a un comité escolar el valor de la tesis que piensa realizar. El investigador universitario hará lo mismo con el grupo de personas que aprueban proyectos de investigación en su institución e incluso con sus colegas. El asesor tendrá que aclarar a su cliente las bondades que se obtendrán de un estudio determinado. El subordinado que propone una investigación a su superior deberá dar razones de su utilidad. Lo mismo ocurre en todos los casos. Siempre es importante la justificación. 3. Criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos. Tal vez ayude a resolver un problema social, a formular una teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación. Lo que algunos consideran relevante para investigar puede no serlo para otros, pues suele diferir la opinión de las personas. Sin embargo, es posible establecer criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, los cuales, evidentemente, son flexibles y de ninguna manera son exhaustivos. A continuación se indican algunos de estos criterios formulados como preguntas, que fueron adaptados de Akov, 1973, y Miller y Salkind, 2002. También afirmaremos que, cuantas más respuestas se contesten de manera positiva y satisfactoria, más sólidas serán las bases de la investigación para que se justifique emprenderla. Conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Esto es, ¿para qué sirve? Relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De qué modo? En resumen, ¿qué alcance o proyección social tiene? Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? Valor teórico. Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría. Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables, o la relación entre ellas. Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente. ¿Qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes? Se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios. Utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables. Pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas preguntas. Algunas veces solo cumple un criterio. Ejemplo. Investigación de Mariana sobre el noviazgo. Mariana podría justificar su estudio de la siguiente manera. 2. De acuerdo con Méndez, 2014, una de las preocupaciones centrales de los jóvenes lo constituye la relación con su pareja sentimental. En algunos estudios como el de Mendoza, 2013, y el de Stafford y Meroya, 2007. Pie de página 2. Por cuestiones de espacio, el ejemplo se ha simplificado y reducido. Lo importante es que se comprenda la forma en que se justifica una investigación. Los años de algunas citas se han adaptado para mantener vigente el ejemplo. Se encontró que los universitarios que tienen dificultades con sus parejas o se encuentran físicamente alejados de ellas, digamos que viven en otra ciudad o se frecuentan de manera ocasional, tienen un desempeño académico más bajo que quienes llevan una relación armónica y que se frecuentan con regularidad. Muñiz y Rangel, 2014, encontraron que un noviazgo satisfactorio eleva la autoestima. Asimismo, 85% de los universitarios dedican un tiempo considerable de sus pensamientos a la pareja. Torres, 2011, es importante incluir cifras y citas de otros estudios que señalen la importancia y magnitud del problema de estudio. La investigación planteada contribuirá a generar un modelo para entender este importante aspecto en la vida de los jóvenes estudiantes iberoamericanos. Valor teórico.
Asimismo, los resultados del estudio ayudarán a crear una mayor conciencia entre los mentores de los universitarios sobre esta faceta de sus aconsejados, y cuando uno de ellos tenga problemas en sus relaciones de pareja, podrán asesorarlo mejor y más completamente. Implicación práctica. Por otro lado, mediante la investigación se desarrollará un método para medir las variables del estudio en el contexto catalán, pero con aplicaciones a otros ambientes latinoamericanos. Valor metodológico. Viabilidad de la investigación. Recordemos que además de los elementos anteriores, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema: la viabilidad o factibilidad del estudio. Para ello, debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los alcances de la investigación. Mertens, 2010 y Rojas, 2001. Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará el estudio. Es decir, tenemos que preguntarnos de manera realista si es posible llevar a cabo esta investigación y cuánto tiempo tomará efectuarla. Estas preguntas son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá de pocos recursos. Las investigaciones que se demoran más allá de lo previsto pueden no ser útiles cuando se concluyen, sea porque sus resultados no se aplican, porque han sido superados por otros estudios o porque el contexto cambió. La oportunidad y el cumplimiento de las especificaciones son esenciales. Hernández Sampieri, 2014. Ejemplo. Un caso de inviabilidad. Este hecho ocurrió hace algunos años, cuando un grupo de compañeros estudiantes de Ciencias de la Comunicación decidió realizar su tesis sobre el efecto que tendría introducir la televisión en una comunidad donde no se conocía. El estudio buscaba, entre otras cuestiones, analizar si los patrones de consumo cambiaban, las relaciones interpersonales se modificaban, y las actitudes y los valores centrales de los habitantes, religión, actitudes hacia el matrimonio, familia, planificación familiar, trabajo, etc., se transformaban con la introducción de la televisión. La investigación parecía interesante porque había pocos estudios similares, y este aportaría información útil para el análisis de los efectos de tal medio, la difusión de innovaciones y otras áreas de conocimiento. Sin embargo, el costo de la investigación era muy elevado, había que adquirir muchos televisores y obsequiarlos a los habitantes o rentarlos, hacer llegar a la comunidad las transmisiones, contratar a bastante personal, hacer considerables erogaciones en viáticos, etc., lo cual superaba las posibilidades económicas de los estudiantes, aun cuando consiguieran financiamiento. Además, llevaría bastante tiempo realizarlo, cerca de 3 años, tomando en cuenta que se trataba de una tesis. Posiblemente para un investigador especializado en el área, este plazo no resultaría un obstáculo. El factor temporal varía con cada investigación. A veces se requieren los datos en el corto plazo, mientras que en otras ocasiones el tiempo no es relevante. Hay estudios que duran años porque su naturaleza así lo exige.